Bienvenido a una lección sobre valor posicional y números enteros. Los objetivos de este video son definir números de conteo y números enteros, determinar el valor posicional de los números enteros y luego escribir números enteros en formar. En matemáticas hay diferentes tipos o conjuntos de números. Los números de conteo, a veces llamados números naturales, son el conjunto de números que vemos aquí. Y puedes ver por qué a menudo se les llama contando números. 1, 2, 3, 4, 5, etc., serían los números que usamos para contar artículos. Ahora los números enteros son el conjunto de números de conteo y cero. Entonces los números enteros son los números en el conjunto como vemos aquí, y nuevamente la única diferencia es que los números enteros incluyen cero mientras que los números de conteo no. Como nuestro sistema de números es base 10, como consideramos un recuento cada vez mayor de nuestros números enteros, tenemos que introducir un valor posicional para distinguir entre diferentes cantidades. Por ejemplo, si estuviéramos contando estos elementos, o cada cuadrado fuera 1, tendríamos un total de 5, o 5 en el valor posicional, lo que nos da el número 5. Sin embargo, si quisiéramos contar la cantidad total de elementos aquí, en realidad comenzaríamos a agruparlos en decenas, por lo que tendríamos un total de 3 grupos de 10. Entonces tendríamos un 3 en la columna de las decenas para representar los 30, y luego un 2 en la columna de las unidades para representar los 2 elementos restantes, para representar el número 32, un 3 en la columna de las decenas, y un 2 en la columna de las unidades. Ahora, si quisiéramos contar la cantidad de elementos que vemos aquí, una vez que hayamos contado 10 grupos de 10, eso representaría 100 artículos. Entonces aquí vemos 10 grupos de 10, o 100 artículos, y luego tenemos 5 grupos de 10, o 50. Entonces tenemos un 5 en la columna de las decenas, y luego nos quedan 3 en la columna de las unidades, para representar 153. Ahora echemos un vistazo a un cuadro de valor posicional más completo. Entonces, a medida que avanzamos de izquierda a derecha utilizando el valor posicional, tenemos los decenas, cientos, miles, 10 miles, cientos de miles, millones, 10 millones, 100 millones, y así sucesivamente. Una cosa más: cuando se ejecutan grandes números, separamos los millones y los miles con una coma, y los miles y cientos con una coma para ayudar a mantener los dígitos organizados. Observe cómo en el gráfico de valor posicional incluí el decimal en el extremo derecho, debido a que no vamos a tener ningún dígito a la derecha del decimal para números enteros. Normalmente no incluimos el punto decimal. Pero la razón por la que quería incluirlo es que la palabra y se usa para representar el punto decimal. Entonces no deberíamos usar y cuando decimos un número entero. Entonces serían 8.302.795. A veces oirás a la gente decir como 795. Pero técnicamente eso no sería correcto. Entonces, si quisiéramos practicar la identificación de valores posicionales, estos 3 estarían en el valor posicional de cientos de miles. Los 2 estarían en el valor posicional de miles o miles. Y los 9 estarían en el valor posicional de las decenas. Echemos un vistazo a un ejemplo más de esto. Avancemos y coloquemos las comas para separar nuestros valores posicionales. Comenzando desde la derecha, ponemos una coma entre cada 3 dígitos. Aquí y aquí. Entonces esto sería 840, y 5.306.917. Entonces estos 4 estarían en el valor posicional de 10 millones. Los 5 estarían en el 1 millón o millones de valor posicional. Y los 7 estarían en el valor posicional. Ahora a veces se te pedirá que escribas números en forma expandida. Y escribir un número en forma expandida es una forma de enfatizar el valor posicional de cada dígito. Lo que quiero decir con eso es que este 5 representa 500, este 8 representa 8 decenas u 80. Y este 3 representa 3 unos o 3. Esto se llama forma expandida de 583. Entonces, para 12.893, este representa 1 10.000 o 10.000. Más 2 1.000, o 2.000. Más 8 serían 800. Además, este 9 representa 90, y el 3 representa 3. Para este 8. Tenemos miles, millones y miles de millones. Entonces esto sería 8.000 millones. Además, ahora porque hay un 0 en el valor posicional de 100 millones, no necesitamos incluir eso.
Entonces tendremos más 90 millones, más 1.000.000, más esto sería 100.000. Y el siguiente no dígito es este 3, que representa 30, y luego más 2. Bien, lo último que haremos es echar un vistazo a cómo escribimos números enteros en inglés. Escribimos nuestro número entero de la misma manera que decimos ellos, utilizando el valor posicional correcto. Separamos el número en palabras por comas, de la misma manera que lo hacemos cuando escribimos el número. Entonces, por ejemplo aquí, tenemos 3.000,581. Aquí tenemos 10.025. Observe la coma entre los 10.000 y los 25. Y luego aquí, tenemos 12.081.972. Vamos a probar un par de los nuestros. Entonces tenemos 150.000. 112. Recuerde que no debemos incluir la palabra y, porque la palabra y representa Remember, we should not include the word and because the and represents un punto decimal en nuestro último ejemplo. Aquí tenemos los miles, millones y miles de millones. Entonces tenemos 15.000 millones, 85 millones, 85 million, 205.000. Coma 123. 23. Y vamos a seguir adelante y parar aquí para este video. Espero que hayas encontrado esto útil. So